Parkinson. Dentro de estos síntomas, fundamentalmente, tenemos varias esferas: la esfera cognitiva y la esfera conductual, los trastornos del sueño, los trastornos autonómicos y trastornos sensitivos. Dentro de los trastornos autonómicos, los más importantes son el estreñimiento, la sudoración, la dificultad para iniciar la micción o levantarse por la noche varias veces a hacer pis, y también en estadios un poco más avanzados puede aparecer dificultades en la erección con impotencia en algunos pacientes. Dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas, la más frecuente de todas es la depresión, que puede ser el inicio de la enfermedad hasta en un 40% de los pacientes. A medida que la enfermedad avanza, pueden aparecer otra serie de síntomas como ansiedad, apatía y alucinaciones. Los trastornos en la esfera cognitiva, con pérdida de memoria, etcétera, pueden aparecer en la enfermedad de Parkinson y son generalmente cuando la enfermedad es más avanzada. En algunos casos puede haber demencia. Es importante reconocer un trastorno que se denomina trastorno de disregulación dopaminérgica, que consiste en la aparición de síntomas que a veces podemos no relacionar con la enfermedad, como pueden ser aumento del interés por el juego, yéndose pues al casino o al bingo, aumento de la sexualidad, compra compulsiva, comidas compulsivas, como que si hubiéramos perdido el control de nuestros impulsos. Es importante reconocerlos y comentarlos con el neurólogo porque suelen ser debidos a la medicación dopaminérgica y, por lo tanto, modificándola van a desaparecer estos síntomas. Vuelvo a repetir que es importante reconocerlos porque muchas veces no lo relacionamos con la enfermedad de Parkinson y verdaderamente modificando el tratamiento van a desaparecer. Entre los trastornos del sueño podemos encontrar una somnolencia excesiva, a veces insomnio, muchas veces relacionado con que uno es incapaz de moverse bien en la cama y por lo tanto es difícil conciliar el sueño. También puede haber sueño muy fragmentado y una característica interesante, y es que puede haber un trastorno de conducta durante el sueño REM. ¿En qué consiste esto? Que los pacientes, cuando están dormidos, habitualmente cuando soñamos no movemos ningún músculo. Pues en estos casos lo que hay es una vivencia del sueño de tal manera que puede uno estar peleándose con algo virtual o incluso caerse de la cama o pegar al compañero de la cama. Entonces hay que comentar estos síntomas porque pueden tener tratamiento y mejorar mucho la calidad del sueño. En algunos casos, este síndrome de trastorno de conducta del sueño REM puede verse en enfermos presintomáticos de la enfermedad de Parkinson. Y aunque no es exclusivo, puede ayudarnos a reconocer algunos casos en los cuales hay antecedentes genéticos de la enfermedad. La pérdida del olfato puede ser un síntoma que aparece antes del desarrollo de la enfermedad de Parkinson, incluso 4 o 5 años antes del desarrollo de los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson, de tal manera que puede ser un marcador presintomático también en algunos casos genéticos de enfermedad de Parkinson. Otros síntomas que puede haber de tipo sensitivo pueden ser parestesias, es decir, hormigueos en las piernas o en los brazos, y no infrecuentemente la enfermedad de Parkinson puede debutar por dolor y falta de movilidad en un hombro. Y los pacientes están comentando con muchos de los médicos de atención primaria, traumatólogos, etcétera, antes de que se llegue a un diagnóstico definitivo. En términos generales, podríamos decir que los síntomas no motores en cualquier paciente con enfermedad de Parkinson a veces son difíciles de reconocer y de atribuir a la enfermedad. Por lo tanto, cualquier síntoma que note, aunque piense que no está relacionado con la enfermedad, coméntelo con su neurólogo, porque, como decíamos antes, pueden tener un tratamiento específico y mejorar su calidad de vida. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa y por lo tanto progresiva del sistema nervioso central. Entonces, al principio, durante varios años, los pacientes pueden permanecer en una situación estable. Es una situación buena, que es lo que se conoce con el nombre de fase de luna de miel. Después, pueden ir reapareciendo los síntomas en relación con la ingesta de la medicación, es decir, toma el paciente la medicación, mejora el temblor, mejora la rigidez y mejoran los movimientos. Y después, cuando termina el efecto de la medicación, vuelven a reaparecer. Esto es lo que se conoce con el nombre de deterioro de fin de dosis, que se resume a fluctuaciones de la situación motora en relación con la ingesta de medicación. Otra de las complicaciones es que pueden aparecer las disinesias,
que son movimientos involuntarios que el paciente presenta en general cuando lo hace el efecto de la medicación. Conforme va pasando la evolución, el paciente puede presentar deterioro cognitivo y en algunos de ellos este deterioro cognitivo evoluciona hacia demencia. En la actualidad, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es un tratamiento sintomático, es decir, no disponemos de ningún tratamiento que detenga o enlentezca el proceso de la enfermedad. El tratamiento lo podemos dividir en dos partes: el tratamiento de la enfermedad de Parkinson inicial y el tratamiento de la enfermedad de Parkinson complicada. En la enfermedad de Parkinson inicial intentamos mejorar los síntomas del paciente y esto lo conseguimos mediante fármacos que actúen a nivel de los receptores dopaminérgicos. En la enfermedad de Parkinson inicial tenemos 3 líneas de tratamiento que podemos utilizar. Se pueden utilizar los agonistas dopaminérgicos, entre los que se encuentran el pramipexol, el ropinirol y la rotigotina. También se puede empezar con inhibidores de la MAO, como la rasagilina o la selegilina. Y por último se puede empezar con la levodopa, es decir, con el fármaco que es la piedra angular del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Conforme los síntomas van reapareciendo, cada vez se van introduciendo nuevos fármacos a los pacientes. Aquellos pacientes que presentan enfermedad de Parkinson complicada son tratados con las mismas medicaciones que los que presentan la enfermedad de Parkinson inicial, y a este arsenal médico se añaden los inhibidores de la catecolorto-metiltransferasa. A los pacientes en los que el tratamiento médico no es capaz de mejorar su calidad de vida porque presentan complicaciones importantes, como por ejemplo las discinesias o las fluctuaciones, se les da la posibilidad de tratamientos más complejos, como son la cirugía, la aplicación de duodopa o la bomba de apomorfina. Con la evolución de la enfermedad, el 80% de los pacientes a los 5 años de inicio de los síntomas presenta complicaciones en forma de fluctuaciones motoras o discinesias. La fluctuación motora más frecuente y precoz es conocida como wearing off o extinción precoz de respuesta. El paciente nota inicialmente que el beneficio de la dosis de levodopa no llega hasta la siguiente toma. Posteriormente van surgiendo on-off abruptos y con el paso de la enfermedad la relación dosis-respuesta se convierte en impredecible. Las opciones terapéuticas incluyen el ajuste de la dosis de levodopa con una disminución y fraccionamiento de la dosis de la misma y acortamiento del tiempo entre las tomas, el cambio de formulación, esto es, un cambio de levodopa estándar a levodopa de liberación retardada, la adición de fármacos ICON o IMAO-B como entacapona o rasagilina, en el que ambos reducen el tiempo off de 1 a 1.5 horas al día, la introducción de agonistas dopaminérgicos, que permite reducir la dosis de levodopa en aproximadamente un 30%, y por último, la adición de amantadina en los pacientes con fenómenos off recurrentes discapacitantes. Si las citadas alternativas orales fallan, podemos recurrir a apomorfina subcutánea, bien administrándolo en pluma, penjet o mediante bomba de infusión, levodopa dispersable, que puede resultar útil en el tratamiento del ON retrasado, levodopa entérica, mediante gastrostomía, en los pacientes con fluctuaciones refractarias. Las recomendaciones para el control sintomático de las discinesias son, en las discinesias en pico de dosis, adicionar amantadina a dosis de 200 a 400 miligramos al día, reducir la cantidad de levodopa en cada toma, interrumpir o disminuir la dosis de fármacos IMAO-B o ICON, añadir neurolépticos atípicos como la clozapina, apomorfina en bomba de infusión subcutánea continua o bien la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico que permite reducir el tratamiento dopaminérgico. Las discinesias bifásicas afortunadamente son menos frecuentes porque resultan mucho más difíciles de tratar. En condiciones normales intentaremos recurrir a las recomendaciones planteadas en el tratamiento de las discinesias en pico de dosis, si bien con mucha frecuencia el paciente acabará requiriendo neurocirugía funcional.